Bueno, la audiencia de este Tribunal de la Tarde, contamos a través de la vía telefónica con el distinguido Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe Abreu, bienvenido a su Tribunal de la Tarde. Pues encantado Ernesto y Marcelino, encantado de estar con este importante programa para nosotros. Bueno, a propósito, Pepe Abreu, con relación a la reforma laboral, ¿cuándo se estaría presentando de manera formal y que nos dé su visión general antes de hacer algunas preguntas sobre la misma? Bueno, el señor presidente de la República en la semanal del lunes 26 dijo al final que en un plazo de 10 días estaría sometiendo al Congreso Nacional la reforma y dijo, acentuó esta palabra, diciendo, voy a someter los artículos que fueron consensuados. Lo que no fue consensuado quedará pendiente para otra reforma. Ya ese plazo, si lo analizamos, ¿verdad?, está cumpliéndose prácticamente en el día de hoy, si descontamos los feriados y demás. Lo que quiere decir que en las próximas horas debe estarse sometiendo al Congreso los artículos del código que hemos podido consensuar. Hay que decir, Ernesto, hay que decir, Marcelino, hay que decir que ninguna reforma en que haya posiciones encontradas es perfecta, ¿verdad? Nosotros no logramos todos los contenidos a que aspirábamos, por ejemplo, en el tema referido a la libertad sindical, a los cambios en el aspecto del Comité Nacional de Salario para dar una mayor fortaleza a la parte de esa negociación de los mínimos. Los empresarios no lograron su objetivo central, que era el tema de la cesantía. Pero, en el aspecto conciliatorio, en el aspecto procesal, en el aspecto de la jornada laboral, en lo referido a la incorporación de nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo, ¿verdad? Hubo logros importantes también, lo hubo en el tema de la revisión de la nacionalización del trabajo, el tema de la maternidad referido a la paternidad responsable. En ese nivel hubo ajustes, pero también lo hubo en ciertas reglamentaciones que se pusieron ahí a petición del empresariado sobre el tema del uso de los diferentes utensilios electrónicos, estas modalidades dentro de las horas laborables. Es decir, en general hay que decir que es una reforma que fue la posible y que aunque no es la satisfacción de nuestro sector, por lo menos lo consideramos como un paso de avance. Bueno. Sí, sí, don Pepe, ¿me escucha? Sí, cómo no. Sí, don Pepe, sobre el tema del trabajo doméstico, que tanto se ha hablado de esto, de muchos sectores han dicho que a estas domésticas que trabajan en casas se le tiene que garantizar su liquidación, se le tiene que garantizar un salario según las horas que laboran y además un número de horas al día, pagarle horas extra y un sinnúmero de, de beneficios. Sin embargo, hay otros sectores que entienden que precisamente una casa, una familia, un hogar, no es una empresa como tal. Ustedes como confederación sindicalistas que siempre han estado muy atentos a estos temas de que tiene que ver con el trabajo, su opinión en cuanto a esto, don Pepe. Es interesantísimo la pregunta por la inquietud que crea sobre todo en los niveles de clase media, baja, alta, ¿entiendes? Esa preocupación existe y fue un fenómeno que cuando se pretendió, en principio, vía una resolución del Ministerio de Trabajo, creó tal intranquilidad que fue a Tribunal Constitucional, ¿verdad? Como usted sube, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional desmontando lo que se había hecho. Entonces, aclarar
comenzando nada más. Que, tal y como usted lo dice, un hogar no es una industria con fines lucrativos. Es una industria, ¿verdad? Es una empresa de otra categoría. Entonces, como lo es de otra categoría, usted no puede, por ejemplo, ponerle a la doméstica el derecho a la cesantía laboral, que es la prestación más importante. Porque la otra, el preaviso, es sencillamente avisarle a alguien, preavisarle, mire, dentro de 5 días de plazo usted ya dejará de trabajar aquí para que se prepare y demás y se vaya, pero no implica pago de dinero, es sencillamente preavisar, avisar, nada más. La cesantía no se aplica lo referido a la regalía pascual, a sueldo pascual, como se llama, eso está consignado desde este código, desde el código del 92. Y el derecho al pago de unas vacaciones también está consignado en el código del 92. No se agregó nada nuevo en ese aspecto. Lo único nuevo que se agregó fue el definir el tema referido al pago de un salario mínimo. Eso es para tener un mínimo referencial que permita que una persona que ocupe una función de esa naturaleza en un hogar pues tenga derecho, por ejemplo, a tener predefinido un salario mínimo y de acceder al tema de riesgos laborales, salud, y no nos olvidemos que en el tema previsional, en el tema de las pensiones, lo que se acordó para el caso de los trabajadores domésticos es la denominada pensión solidaria. Es la pensión que el sistema vigente en la República Dominicana implementa a favor de aquellas personas que no son parte del sector contributivo, sino de subsidiados. Entonces, en ese orden, no se acordó tampoco incluirla en el sistema previsional como está incluido el trabajador normativamente. En consecuencia, debe la clase estar informada de que no debe tener el temor precisamente a un derecho eventual como la cesantía, que es eventual, no es adquirido como la gente cree, sino eventual. En el caso de la doméstica, no se aplica en ningún caso, en ninguna situación del contrato con una doméstica, se aplica ese trabajo. Yo quiero decir, aprovechando esto que usted pregunta, que es muy interesante, que el trabajo doméstico en el mundo prácticamente está en crisis, digamos así que en cierta decadencia, porque ha ido siendo sustituido por lo que se denomina la industria del cuidado, que más bien parte de entrenar un tipo de trabajador que no es una enfermera ni mucho menos, sino un trabajador que se prepara a nivel de lo que es el cuidado de un hogar, de una casa, de una persona y demás asuntos, que generalmente se asumen desde la visión de Estado, porque se ha demostrado que el trabajo doméstico está en desuso precisamente porque no todo el mundo, no toda la familia está en capacidad de sustentarlo, porque es un trabajador que por su condición comienza a hacer planteamiento también de exigibilidad y de ser reconocido como si el trabajo fuera un trabajo normal de una empresa lucrativa que no lo es. Muy bien, don Sí, Pepe. sí, mire, don Pepe, quiero preguntarle, finalmente por mi parte, ¿cuál es la situación que se ha dado en esta oportunidad del tranque con el tema de la cesantía, si un seguro de desempleo? ¿Por qué queda fuera en esta oportunidad nuevamente? Sí, queda fuera por lo siguiente. Mire, usted mencionó el seguro de desempleo. Fíjense en esto. Por ejemplo, perdone que me alargue un poquito a veces en temas así, pero es que uno tiene que hacerlo por lo siguiente, ¿verdad? Mire, cuando se aprobó la ley de seguridad social en el año 2001, el doctor Milton Ray Guevara, que fue uno de los 3 juristas, junto con Rafael Albuquerque y Lupo Hernández Lupo Hernández Rueda, que se escogieron para preparar lo que es el código vigente, el código de 92. Él, siendo ministro de Trabajo,
mandó a hacer un estudio, porque la ley 8701 es del 2001, es un gobierno del PRD que encabezaba Hipólito Mejía, encabezó. Entonces ahí se decidió hacer un estudio exploratorio sobre la posibilidad de que en la ley de seguridad social se instauró en el artículo 50 la viabilidad de sustituir la cesantía laboral como es conocida, esa cesantía que el trabajador le llama comúnmente liquidación. Se acordó la posibilidad de que fuera sustituida por un seguro de desempleo. Se mandó a hacer un estudio exploratorio internacional, hubo especialistas de varios países que intervinieron y donde esos seguros están en vigencia. Y el resultado fue que salía más costoso que la propia cesantía, incluso porque en el caso de la cesantía es un derecho eventual. Si usted renuncia, la pierde. Si usted viola uno de los 14 acápites que autorizan el despido sin responsabilidad por parte del empresariado, también la pierde. Entonces, el seguro de desempleo no es eventual. Es un derecho que se consigna como si fuera un derecho adquirido en cualquier circunstancia. Entonces, al verlo, los propios empresarios se echaron para atrás porque el costo de esos seguros de desempleo es clásico, como usted sabe, de los países desarrollados, donde se pagan precisamente altos impuestos, ¿verdad?, para sostener esos seguros. Como a los empresarios no les gusta tanto, ni son tan dados a pagar precisamente muchos impuestos, ¿verdad? Y todos sabemos lo que ocurre, ¿verdad?, en ese nivel. Pues, por supuesto, eso se congeló y no se habló más de eso. Ahora, fíjense que los empresarios no hablan de seguro de desempleo. En todas las negociaciones que datan del 2013, son 11 años, los empresarios tocaron ese tema, pero al final de las conversaciones, los empresarios desistieron de eso de seguro de desempleo y lo que nos plantearon fue que se le ponga un techo a los montos salariales, ¿verdad? Okay. Ellos decían hasta 6 salarios mínimos como derecho a cesantía, pero que además se le pusiera un monto al tiempo abarcativo del periodo de trabajo que tenga un trabajador en una empresa determinada y que fuera, por ejemplo, hasta 6 años, hasta 5 años primero, hasta 3, hasta 5, y posteriormente subieron también hasta 10 años. Entonces, esa parte del tema del seguro de desempleo se abandonó, se dejó de lado y nos concentramos en la discusión al tema de ponerle, como decían los empresarios, un techo a la cesantía. Ahí hubo divergencia, no hubo posibilidad de acuerdo y se produjo en esa misma semanal que fue el lunes 26, el anuncio que el presidente hizo. Y por eso nosotros hemos dicho que la cesantía entonces queda fuera de la reforma. Bueno, don Pepe, muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado. Siempre con ustedes, siempre. Bueno, muy bien. Bueno, de esta forma hemos llegado ya a la entrega final. Siempre interesante la posición desde el punto de vista del trabajador, que es lo que representa, como siempre, don Pepe Abreu, reconocido sindicalista de nuestro país, en esta reforma laboral que se presenta bajo muchos cuestionamientos, siempre por los temas polémicos, de lo que se conoce como la cesantía. La gente ya sabe que es la liquidación. Es como la liquidación de una empresa privada. Una conquista de todos los trabajadores. Entonces, se ha estado debatiendo de manera esporádica de si eliminarla o dejarla. Entonces, correcto. Si usted habla a los trabajadores de eliminarla, le van a decir no. Eliminarla, dejarla y ya. Porque esa es nuestra garantía ante la pérdida de un empleo. Y ya hay una postura también que es más un equilibrio, que es reorganizar algunas condiciones. Como por ejemplo, tú tienes porque al final de lo que se trata es de fomentar los empleos, la productividad, no de a través de medidas reducirla. Y hay una situación que ocurre en las empresas. Si tú ganas 10,000 pesos durante 10 años en una empresa y resulta que los últimos 2 años eso pasó de 10,000 a 20,000,
la cesantía completa te reconoce los 12 años como si tú estuviese ganando 20,000 pesos. Tomando en cuenta que nuestra economía no es una economía robusta, sólida, el 98% de las empresas son pequeñas, es decir, son micros, pequeñas empresas. Y no aguantan eso. No te aguantan el hecho de tú, digamos, desprenderte de ese capital. Sobre la base del último salario. Sobre la base del último salario, entonces digamos que subsisten, ahí viene como una situación. Se podría hacer una negociación para hacer un prorrateo, Sí. ¿verdad? Salario anterior con el Claro. nuevo salario, entonces buscarle la vuelta a eso que Sí. no afecte ni al empleador ni al trabajador. Correcto, entonces está el otro camino, como la idea del gobierno, del Estado, es fomentar la iniciativa privada. Digamos, entonces el Estado entraría con asumir parte de la cuota de aquel que haya perdido el empleo, con el famoso seguro de desempleo. Que existe en otros países. Que existe en otros países como hasta un con sustituto. hasta con la modalidad de 18 meses, o sea, le descuentan a usted un dinero Ujú, para correcto. asegurarle a usted por lo menos 12 o 18 o 24 Sí. meses si usted se queda sin empleo. Exacto, que tú trabajas en el sector privado, te hacen un descuento importante de ese salario como un seguro para si tú pierdes el empleo por un periodo determinado, el Estado asume y te compensa una parte de esos recursos que tú dejaste de percibir por estar desempleado. Pero una parte de Y acuerdo a tu asumiendo, salario, de acuerdo a tu salario de acuerdo también. a tu salario, y también asumiendo, porque es temporal, no es para siempre, asumiendo que en ese periodo tú ya vas entonces a conseguir otro empleo formal. Entonces eso aquí es bastante controversial. Y complicado. Y complicado, porque lo ideal en este caso siempre es como, digamos, legislar hacia el futuro. Ya es muy difícil una conquista lograda, es decir, una conquista lograda hasta la fecha, que a ti te la quiten, te la eliminen. Eso es muy cuesta arriba. Lo ideal es, si se va a hacer cualquier modificación con temas de esa naturaleza tan controversial, tan polémicos, es que se haga para el porvenir, Bueno, bien, ya hemos nos llegado vamos, al final. Si Dios Sí, lo sí, permite, sí. estaremos aquí mañana, señores, cuando le presentaremos un programa similar a este. El Tribunal de la Tarde se despide, deseándoles a ustedes que tengan una feliz noche.